primeras barras de equipos de fútbol en el país surgieron en 1986 y 1987, con los saltarines del equipo de Santa Fe y Escándalo Verde del Nacional. Hacia 1991 se fundó la barra Blue Rain de Millonarios y posteriormente nació Comandos Azules. Todas se pusieron la camiseta, elevaron sus banderas y entonaron sus himnos para alentar a sus equipos, como unas buenas barras, unas barras bravas. Bienvenidos a este capítulo del Mundo a las Patadas. El fútbol es un deporte de masas y por ser de masas se convierte en un espacio que tiene una responsabilidad cívica con sus seguidores. La agresividad es considerada como algo natural en las prácticas deportivas. Los entrenadores, de hecho, la promueven como un factor positivo y de ventaja entre los jugadores. Pero no se debe confundir ni la agresividad ni la violencia con la delincuencia, porque la delincuencia implica el cometer un delito. Es decir, la violencia es una forma de actuar donde el individuo se deja llevar por la ira, lo cual no necesariamente implica la infracción de la ley. La violencia asociada al deporte y específicamente en el fútbol no es nada nuevo. Hay antecedentes desde hace décadas en países de Europa, como por ejemplo lo ocurrido en 1985 en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, donde se produjo uno de los eventos más desdichados en la historia del fútbol. Los hooligans, que eran hinchas y fanáticos de algunos equipos ingleses, llevaron a cabo actos masivos de violencia en el estadio de Heysel en contra de los seguidores del equipo italiano de la Juventus. La cifra fue de 39 muertos y más de 400 heridos. En Colombia no ha tenido lugar una tragedia de esa magnitud. Sin embargo, ya se han presentado diversos hechos violentos donde entran daños a la propiedad privada, graves lesiones personales y se han perdido vidas humanas. Más de 150 personas muertas desde el 2004 por enfrentamientos entre hinchas. La palabra hincha se deriva de hinchar, porque el aficionado exagera sus emociones con la esperanza de vencer. El fútbol contemporáneo, que tiene tintes de espectáculo, promueve y festeja la agresividad de los fanáticos. La práctica de la violencia se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos. Entre mayor sea la agresividad de una barra, más se cotiza en el mercado. Es una estrategia de posicionamiento de marca. Algunos hinchas de Medellín. Unos barristas de Millonarios. 2 hinchas de Millonarios murieron en Lima. El Atlético Nacional de Medellín. Venían hinchas del América. 38 hinchas del Cali detenidos. Hinchas del América de Cali. Barras del Atlético Nacional. Y los hinchas del Junior. En Colombia, especialmente los jóvenes, sufren las consecuencias del gran vacío del anonimato social. Y ahí es donde entra el juego de identidad. El mecanismo de identidad usado en el fútbol y otros deportes es binario, es decir, hay perdedores y hay ganadores, con todo el simbolismo que está detrás de ellos. Y cuando hablo de simbolismo me refiero a las banderas, las camisetas, los colores, los cánticos, entre otros. Es como si se prepararan para ir a la guerra, y como en todo campo de batalla, los muertos a veces son inevitables. El fútbol puede entenderse como un ritual que tiene una carga simbólica, y ese poder simbólico permite a los hinchas expresar sus afectos, sus angustias, sus emociones. Crea la ilusión de la existencia de una comunidad alrededor de los colores del equipo, una comunitas irreal, donde hay individuos con diferentes intereses económicos y sociales, pero que se sienten pertenecientes a algo y con identidad.
Es decir, estar dentro de estos grupos les permite sentir que se les reconoce y que son parte de algo existente para la sociedad y para el Estado. Al formar parte de una barra, el yo individual pasa a ser parte del yo colectivo, que piensa y actúa en forma alterna. Y dentro de ese yo colectivo hay una base para la identidad y le otorga una cultura con sus códigos, símbolos, cánticos, rituales y ceremonias. Dentro de la sociedad actual que te induce a ser igual que los demás y completamente obediente a las normas sociales que se dictan, las culturas juveniles aparecen como un acto de rebeldía y de ir contracorriente para la renovación, porque se quiere algo diferente, se quiere identidad, se quiere pertenecer a algo para ser alguien dentro de una sociedad de anónimos. Los integrantes de las barras son personas normales que aman el fútbol. Van al estadio atraídos por la diversión, la bebida, la excitación del juego, el placer de la violencia y poder gritar, poder cantar y celebrar un gol. El gusto por la agresión y la violencia simbólica o física entre los socios de las barras puede convertirse en adicción a la adrenalina que genera la violencia en el estadio. Por algo, la barra del equipo de fútbol de Monterrey se autodenomina La Adicción. Las gradas son una especie de escenario teatral donde la violencia representa la resistencia ritual de los jóvenes, a veces como una comedia agresiva y en algunos casos como una tragedia violenta. Además del enfrentamiento entre los equipos rivales que van por el honor y la gloria, el enfrentamiento entre las barras también ocurre en paralelo al mismo tiempo. De hecho, dura más de los 90 minutos del reloj. Y durante esos 90 minutos la idea es gritar todo tipo de estigmas al contrincante para rebajarlo y que piense que de alguna u otra manera esto puede influir en el marcador futbolístico. Pasar del aliento al insulto para sentir la gloria.
Se supone que en la lucha por la supremacía entre las barras predomina la violencia práctica sobre la violencia simbólica, pero la verdad es que los enfrentamientos entre barras tienden a ser más provocación que actos de violencia. La emotividad se aleja de la racionalidad. El fútbol es un complejo ritual que incluye dos enfrentamientos o subprocesos, uno en la cancha y otro en las graderías. El enfrentamiento ritual tiene su propio ritmo y naturaleza hasta cuando hay un punto de inflexión, como la imprudencia de un árbitro, un desliz de la policía, entre otros factores que pueden desatar el conflicto. A 3 minutos del final del juego y ante la gravedad de lo que sucedía en las tribunas, el árbitro Wilman Roldán decidió suspender el juego que ganaba el Cali apretadamente 1-0. Enseguida el técnico americano Diego Umaña le protestó al juez no solo por la suspensión del partido, sino por lo que consideraba un arbitraje poco imparcial. Entonces entró en escena Daniel Carreño, entrenador del Cali, quien se acercó a presenciar la conversación. Pocos segundos después, Umaña le propinó un codazo que lo hizo caer. Umaña se acomodó para lanzar el codazo y luego salió caminando. Una vez se levantó del piso, Carreño corrió para responder la agresión, pero fue atajado por Sergio Herrera, uno de sus jugadores. Detrás de esos símbolos, los uniformes y los cánticos a favor de un equipo y en contra de los rivales, se esconden aspectos como la territorialidad, la violencia y la identidad de miembros de la sociedad que deciden vivir y hasta morir en torno a una barra de fútbol. En países como Argentina o España, los clubes de fútbol cuentan con escuelas y proyectos sociales que conllevan a que los jugadores de divisiones menores cuenten con educación integral. Y aunque no hable directamente de las barras, sí habla de un interés de esas instituciones por desarrollar actividades y espacios culturales y sociales que estén asociados con el deporte. Proyectos de índole social como Fútbol en Paz, Goles en Paz o Goles y Territorios de Paz han ayudado a disminuir la violencia dentro y fuera de los estadios en Colombia. Una disminución de más del 50% de los delitos asociados a las barras bravas se debe a programas como Fútbol en Paz, en los que los integrantes de barras de equipos como Millonarios, Nacional, Santa Fe, América, Cali, Junior y demás equipos de fútbol colombiano participan en conjunto en acciones de inclusión e igualdad social. Desde hace años se decidió hablar de barrismo social, de manera que los líderes de cada barra se encargaran de realizar actividades que, además de educar al integrante del grupo, también ayude a personas de escasos recursos en múltiples ámbitos. Blue Rain, Comandos Azules, la Guardia Albirroja Sur, Los del Sur, el Disturbio Rojo, la Reexistencia y demás barras de los equipos grandes del fútbol colombiano cumplen con jornadas de donación de útiles escolares, de alimentación y de limpieza de parques y zonas públicas en sus respectivas ciudades. Incluso en tiempo de pandemia se han puesto la camiseta del barrismo social. Además de incluir adolescentes en espacios educativos y culturales que ayuden a entender que la fiesta del fútbol se puede festejar y vivir en paz.